y hablaba puntualmente, por ejemplo, del tema de los votos que no se consiguieron para la inmunidad parlamentaria. Le decía, simplemente no se consiguieron los votos, es que no lograron los votos, era lo que gritaba Mauricio Mulder, pero luego ya cuando llegó la parte culminante, digamos, del pedido, la solicitud del presidente, ahí sí Mauricio Mulder se para y le grita puntualmente, vas a terminar en la cárcel. Así le grita Mauricio Mulder a Martín Vizcarra, y desde el lado del fujimorismo habían varios parlamentarios que le mostraban la Constitución al presidente de la República, le mostraban el libro con la Constitución y decía, cumple la Constitución, se lo gritaban también Luz Salgado en muchas oportunidades intentaba cortar o entrecortar al presidente de la República, y como te venía mencionando, la única de la bancada naranja que trataba de, digamos, bajar la tensión era Lourdes Alcorta, pero no lo consiguió. Y al momento de la parte final del discurso entendemos quizás que ya se había filtrado esta información, lo manejamos así de momento, por lo menos habían unos 20 o 25 sitios o escaños de los fujimoristas que ya no estaban ocupados, se habían retirado ya aquí de la sesión. Vamos a intentar salir Luis, de este lugar en Milagros para recoger reacciones, porque aquí prácticamente ya no hay nada. Claro, dale Luis. O sea que antes de que se terminara el mensaje ya se habían retirado varios. A ver, es que fue un mensaje extenso. Además, recordemos, ayer el presidente del Congreso, Pedro Laechea, prácticamente dejó por sentado, y él le reclamaba a Martín Vizcarra, que había una inexistencia de gestión en el Ejecutivo. Y durante hora y media, hora 45, el presidente lo que hizo fue decir, no es cierto, hemos hecho obra, y enumeró cifras, datos que empezaron a aburrir a todos. Habían congresistas que se estaban durmiendo, porque esa enumeración de cifras, datos, y lo más importante para mí, de anuncios de obras por hacer, pero que no explicaba cómo, ¿no? O sea, es bien interesante decir, y suena muy bien para la tribuna, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por ejemplo, el aseguramiento universal. Me pregunto con qué dinero va a lograr, con un sistema de salud quebrado, colapsado, con el que tenemos, cubrir a todos los peruanos universalmente. ¿De dónde va a salir el dinero para eso? ¿De dónde va a salir el dinero para este plan de la nueva red vial departamental? ¿No? Con una propuesta súper interesante de 15.000 kilómetros de pavimento, con una inversión. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? El cómo es el que a mí se me ha quedado así como descolgando, me quedé marcando ocupado, como se dice en ese sentido. El presidente, a ver, y se lo vamos a conversar con nuestros invitados esta tarde, el presidente se decía, iba a cerrar el Congreso, eso de se alejaron de mi esencia y por lo tanto ahí la confianza no dada, ya lo hemos dicho, no está contemplado en la Constitución, pero sin embargo había la posibilidad del adelanto de elecciones, que es lo que ha dicho. Pero este proyecto de ley tiene que pasar por este Congreso, con esta nueva mesa directiva. Estamos entrampados porque ha dicho que sea la ciudadanía lo que elige, la que decide, nos vamos todos. Esta tarde nos acompañan, como ya dijimos, ya hemos estado conversando con el exministro Luis Taís, nos acompaña Luis Solari, también exministro, y nos acompaña Carlos Solari. No, Luis Solari y Raúl Castro Estañaro. Luis Solari y Raúl Castro, perdón. Pedro Taís, Luis Solari, ¿qué te he dicho? Carlos Solari. Carlos Solari. Perdóname, Estañaro. Luis Solari y Raúl Castro. Vamos rápido a recoger sus primeras impresiones de esto, que estábamos aquí todos siguiendo, tomando nota del mensaje. Chocadas por lo que ha dicho el presidente. Pero lo esperaba. A ver, el exministro Solari, usted ha quedado choqueado, esperaba esta decisión del presidente. Una vez más el presidente ha mostrado el vacío legal y mental que tienen sus asesores, porque ellos son los que han hecho la propuesta. Esto es parecido a cuando Zavala presenta la cuestión de confianza, pone a todo el gabinete en la guillotina sin tener mayoría en el Parlamento. Era obvio que le iban a cortar la cabeza. En este caso, ayer el gobierno ha perdido pues las elecciones en el Congreso, su candidato ha perdido. Entonces hoy día hay otro presidente del Congreso que le ha mandado un discurso, le ha hecho saber que va a hacer control político. El señor Laechea pues será empresario, pero es un buen empresario. Exporta sus vinos, sus cosas a no sé cuántos países en el mundo. O sea, sabe hacer las cosas y le ha puesto la pica en Flandes. Y él va y se presenta en el Congreso y quiebra su juramento. Porque el presidente ha jurado el día que asumió el poder, ha jurado cumplir la Constitución.
Y esto que él acaba de hacer no está en la Constitución. No podía presentar una nueva confianza porque eso hubiera activado la cuestión de competencia que ya aprobó ayer el Pleno en el Congreso, que solo necesitaba que él planteara una nueva confianza, inmediatamente eso se iba al tribunal. Pero no puede plantear una reforma o un adelanto de elecciones vía referéndum. No, ¿en qué parte de la Constitución aparece? No. Los únicos que hay que recordarle al presidente y a sus asesores que cuando esto sucedió en el año 2000 fue un acuerdo adentro de la mesa del diálogo de la OEA, porque el Perú tuvo una intervención de la OEA para arreglar un problema de una dictadura que no se quería ir, que es una situación totalmente distinta. Y eso se acordó en la mesa de diálogo de la OEA y fue un proyecto que se presentó, que se originó en el Congreso de la República, que representaba a la gente, y que en ese momento fue aprobado por el Parlamento. El presidente no tuvo nada que ver en esa materia. Si él quiere adelantar elecciones, que renuncie. Él no está impedido de renunciar, él puede presentar su renuncia, entonces en ese momento asume la señora Arauz y ella quiere que haya adelante elecciones, que renuncie también. Pero a ver un momento, no sé, ese es otro camino, es el camino caótico. Ok, pero frente al hemiciclo, que además el señor Castro ha sido congresista y presidente de un partido político, le voy a hacer la pregunta, frente a un congreso en el que habla de representatividad, el propio presidente dice que ha recorrido todo el Perú y que la clase política y que todos han perdido legitimidad, se urge un adelanto de elecciones donde incluso él mismo se va. Mi pregunta es si esto que él propone tiene que pasar necesariamente por la aprobación del Congreso. Sin lugar a dudas. Lo que él está proponiendo de buena cuenta es recortar, y lo ha dicho, para este mandato, el periodo presidencial y el periodo congresal. Eso tiene que hacerse vía una disposición transitoria, porque no significa que en los sucesivos gobiernos la duración del periodo va a ser de 4 años. Pero él dice vía referéndum. Correcto. Es que si no, tendría que seguir el camino constitucional de 2 modificaciones en legislaturas distintas, y nos encontraríamos con que ya entraríamos muy probablemente al último año de gobierno donde el Parlamento no se puede disolver. Yo veo esto, ni por el voto de confianza ni por nada, yo veo esto como una última jugada, una última carta política del presidente que se ha quedado sin recursos y sin respaldo y siente que no tiene aire para llegar al 2021. ¿Con este Congreso iba a facilitar las cosas? Perdón, o sea, porque miramos al presidente. Bueno, el discurso de Olaechea ayer ha sido refrescante de alguna manera, porque más que enfocarse en el tema político, se ha enfocado en un tema absolutamente desarrollista. Pero lo que el presidente, volviendo al tema, no puede hacer es atribuirse esto que tú acabas de describir en Milagros, que es, en representación de todos los peruanos, digo que este Congreso y yo mismo carezco de legitimidad, porque yo he recorrido el país. ¿Qué es eso? Eso es no respetar las reglas de juego, eso es decir, soy incapaz de gobernar hasta el 2021, eso es decir, no quiero gobernar con un Congreso donde yo no tengo mayoría, donde no tengo operadores políticos, donde no tengo ministros que estén dando resultados. Y como estoy cansado, me voy. Pero yo les vuelvo a plantear la pregunta a todos, digamos. Ok, sí, pero efectivamente, Vizcarra decidió gobernar y ningunear a la bancada que aún tenía cuando asumió el año pasado, pero sin embargo tuvo que gobernar con un Congreso que ha tenido un comportamiento que efectivamente no tiene representatividad y lo dicen las encuestas. Yo sé que hay gente que dice que Vizcarra está gobernando según los números y en virtud de las encuestas, pero las encuestas lo reflejan. La desaprobación de este Congreso, de esta conformación congresal, es histórica. Entonces, ¿qué responsabilidad le toca en esta situación de crisis en la que estamos atravesando desde el día 1 con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué responsabilidad tiene este Congreso? Es que esa es la, entre comillas, realidad que nos han vendido. Pero la realidad, yo creo que es otra. Yo creo que acá puede haber un Congreso que tenga problemas. Que no se reelijan porque no los quieren volver a ver. Bueno, pero ha hablado el peruano en el referéndum. Pero perdón, las reglas de juego son las reglas de juego. ¿No es así? Lo que no se puede es gobernar a través de las encuestas, porque eso se llama populismo. Entonces, como es interesante no pagar impuestos, voy a decretar hoy día que nadie pague impuestos. Entonces,
Es decir, si empezamos a decir que las reglas de juego, que es el proyecto que un país tiene, las reglas por las cuales nos tenemos forzosamente que poner de acuerdo, se van a cambiar según el temperamento de las personas, entonces estamos simplemente acabados. Ya, pero ¿no? hay varias cosas que tengo que preguntar antes de escuchar al señor Thaís. ¿Quién ejecuta el referéndum? ¿Quién aprueba? ¿El Congreso? El Congreso tiene que aprobar la primera parte. O sea, el Congreso tiene que aprobar el proyecto de ley. Pero ¿y si no lo aprueba? Si no tiene 87 votos, va a referéndum. Ese es el mecanismo regular. Así es. Él podrá renunciar a la presidencia. El mandato del Congreso es distinto, es irrenunciable. Él lo plantea como una reforma constitucional y quiere forzar un referéndum sobre el tema. Me imagino que si hubiera una nueva elección, él no será candidato, conforme a las normas que señala la propia Constitución vigente. Pero he escuchado algunas opiniones de constitucionalistas que señalan que lo que ha presentado hoy el presidente no es viable. Porque implica forzar el cierre del Congreso. Repito, él puede renunciar de motu propio, esa es tu decisión. Pero él no puede cerrar el Congreso bajo un pretexto de reforma constitucional. Fíjese, no sé, yo lamento mucho que estemos en una incertidumbre en la que nos han puesto. Y un mensaje que había venido discurriendo en una serie de temas un poco intrascendentes termina de una forma violenta, ¿no? Y con el rechazo. Bueno, tenemos ahí las declaraciones del congresista Jorge del Castillo, pero también tenemos aquí al congresista Juan Cheput para tener pues sus reacciones respecto a el mensaje presidencial. Por otro lado, la del Parlamento, ambas cosas tienen que ser vistas de la misma manera y en todo caso hay que esperar, ¿no? Lo que sí es seguro es que esto ya genera un clima de inestabilidad económica en el país. La incapacidad del gobierno para resolver asuntos como el de Tía María, por ejemplo, lo lleva a este arranque populista que creo yo que tiene que ser tramitado de manera serena por el Parlamento. Populista, pero es viable que exista esta medida que pasará necesariamente por el Congreso de la República igual. Claro, es viable, por supuesto que es viable. No, primero tengo que ver el texto, pero no olvidemos lo que sucedió con Valentín Paniagua, ante una situación completamente distinta en la cual existían las condiciones para ello. Valentín Paniagua procedió a adelantar elecciones. En este caso, el presidente ha señalado lo mismo, pero yo no encuentro razones de fondo como para haberlo planteado. Ha debido él esperar, en todo caso, el texto definitivo de la reforma jurídica y sobre eso presentar algún tipo de posición, pero no, yo creo que... Gracias, congresista Cheput. Entonces continuamos con las reacciones aquí. Está la congresista Marisa Glave y el congresista también Marco Arana. Vamos a ir primero con el congresista Arana. Congresista Arana, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece sobre este adelanto de elecciones? Saludamos que el presidente de la República, escuchando el clamor de la ciudadanía contra el blindaje de los corruptos, contra el entorpecimiento del sistema anticorrupción, haya planteado el adelantamiento de elecciones generales y haya planteado que efectivamente tanto el cargo presidencial como el Congreso deben ir a nuevas elecciones, como lo planteó también el Frente Amplio con los proyectos de ley en septiembre del año pasado. Dicen que es viable esta propuesta. Perfectamente viable. Ciertamente las fuerzas corruptas que están dentro del Congreso van a buscar entorpecerlo, pero el camino que ha seguido es un camino constitucional. Ha presentado el proyecto de ley, ahora se viene el debate del mismo para convocarlo a referéndum. O sea, digamos que esto está en la cancha ahora del Parlamento. Está en la cancha del Parlamento, pero está sobre la demanda de